Bueno, antes que nada, quisiera darles la bienvenida a esta plática que yo sé que va a ser de mucha ayuda para ustedes. Es una plática informativa de parte de la ingeniera Isabel García Valencia. Ella es una experta en el tema de legalidad en los servicios de medicina regenerativa. Básicamente, la mayoría de lo que estamos aquí tenemos un aviso de funcionamiento, tenemos ciertos permisos, convenios, pero ¿qué creen? Que esto cambia día con día. Esto no es estático. Hay muchas causas por las que nos pueden multar, cerrar, clausurar el lugar donde trabajamos. Es nuestro patrimonio, tenemos que cuidarlo. Nos ha costado muchísimo trabajo tener pues todo lo que tenemos en la actualidad. Entonces tenemos que cuidar. Parte de esto es el objetivo de llevarles esta plática con una experta. La ingeniera Isabel les va a dar una charla con todos los elementos que deben de tener sus consultorios, clínicas o áreas correspondientes. Es importante que ustedes sepan recibir una visita de la COFEPRIS, cuáles son los alcances que ellos tienen y nuestros derechos también. Entonces, les voy a dejar en manos de la ingeniero, pero sin antes quiero recordarles los eventos que tenemos ya en puerta. El 25 y 26 de agosto los esperamos aquí en Villahermosa. Tenemos el primer workshop regional de medicina regenerativa y antienvejecimiento. Es algo que tiene novedades y muchas técnicas que les van a ayudar, como siempre, a tener una buena práctica en sus consultorios y en las clínicas. También tenemos la primera certificación en terapias de regeneración en cáncer. Este es un no sé, creo que ya tienen la información, es una certificación de primer nivel, va a ser un evento que nos van a llevar de la mano maestros y científicos, investigadores del área. Estamos dispuestos a darles toda la información que ustedes necesitan. Por favor, háganosla saber. Y bueno, voy a dejarles los micrófonos a la ingeniera Isabel, que va a darles esta importantísima charla. Nos vemos más tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Isabel García Valencia y el día de hoy nos encontramos aquí participando en los foros de salud celular con un tema súper importante, y este es legalidad en medicina regenerativa. De primera instancia, agradezco mucho la oportunidad de participar en estos foros a la Asociación Medicina Regenerativa del Sureste. Para nosotros es muy importante trabajar en el tema de prevención. Es muy importante que ustedes, como profesionales de la salud, sepan lo que tienen que cumplir, lo que tiene que cubrir un establecimiento en materia de servicios de salud y, por supuesto, el aspecto legal no sea un problema para que ustedes puedan operar de manera libre. Mi nombre es, como les comentaba, María Isabel García Valencia. Yo formo parte de Corporativo Progresa, una empresa en la que nos dedicamos y nos especializamos en temas de regulación, control, fomento sanitario, a través de trámites y servicios ante la COFEPRIS y algunas otras instancias regulatorias. Y bueno, vamos a entrar al tema que en este momento nos impacta, y es la legalidad en servicios de medicina regenerativa. Y es que este concepto realmente es un concepto en materia de medicina, pues pudiera considerarse nuevo. Tiene pocos años que nuestras autoridades aquí en el país se están enfrentando a la legislación aplicable en este tipo de servicios, que es muy amplio. Y aquí
Voy a hacer un pequeño paréntesis en este punto. Cualquier establecimiento dedicado a ofrecer un servicio, ya sea venta de un producto o servicio hacia un ser humano, es susceptible de visitas de verificación. Quiero hacer un paréntesis en este punto, debido a que este tipo de visitas pueden ser un parteaguas entre que un establecimiento pueda operar de manera normal, es decir, pueda seguir ofreciendo los productos o servicios, o que pueda ser sancionado y en muchas de las ocasiones hasta clausurado. Existen dos tipos de visitas de verificación que son de siguiente orden: extraordinarias, es decir, aquellas que pueden darse en cualquier momento, y las ordinarias. Este tipo de visitas son hechas o realizadas por especialistas o verificadores de la comisión de la COFEPRIS para poder verificar que el establecimiento cuente con lo mínimo necesario para poder operar. Hago hincapié en esto porque muchos de los servicios que hoy en día se dan, hablando de medicina regenerativa, son para establecimientos o son de establecimientos que no están regulados, que podemos ver videos o podemos ver publicidad en redes sociales ofreciendo este tipo de servicios de manera indiscriminada. Y esto hace que cualquier usuario que tenga acceso a estos servicios tenga la facilidad de poner una denuncia ante nuestras autoridades. ¿Y quiénes son los que regulan, hablando de materia sanitaria, este tipo de establecimientos? Bueno, pues desde la Secretaría de Salud, en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y es aquí, en estas visitas de verificación, donde ellos pueden encontrar diversos hallazgos y estos ser susceptibles de sanciones, de multas y en su momento, como les comentaba, de clausuras. Y es que el propósito y el fundamento legal de la visita va a estar en función del orden de verificación que llegue o con el que llegue el verificador a su establecimiento. Es decir, si es una visita aleatoria, pues revisará los puntos generales dentro de aquellas actividades que ustedes hayan declarado que están realizando ante la COFEPRIS. Es decir, si su aviso de funcionamiento menciona que es un consultorio de medicina general, el orden de verificación tendrá que venir con ese alcance. Si su clavecía determinada en su aviso de funcionamiento menciona, por ejemplo, que es un almacén de depósito o distribución, el alcance deberá de venir bajo ese contexto. Sin embargo, si es una visita derivada de una denuncia sanitaria, aquí cambian las cosas, porque al realizar o al tener previamente una denuncia, la materia a la que se van a enfocar la visita o la que va a enfocar la visita de verificación es justo eso, los puntos por los que el establecimiento o el profesional de la salud fueron denunciados. Y es aquí donde impacta aquellas actividades que ustedes tengan declaradas ante la autoridad, es decir, ante la COFEPRIS, y por supuesto aquellas actividades que den de manera real en el establecimiento. Es decir, ambas, las declaradas y las que realizan, deben ser acordes a las actividades del establecimiento. Este punto es muy importante debido a que en materia de servicios de salud, aquellos puntos generales con los que nos hemos encontrado a lo largo de casi 16 años, estos 6 puntos son aquellos en los que mayor impacto tiene una visita de verificación. Es decir, las actividades, que lo que ustedes hagan coincida con lo declarado, como en la lámina anterior les platicaba. El sistema documental. Aquí cabe mencionar que la autoridad, cuando hace una visita de verificación, espera
que aquello que ustedes realizan tenga una trazabilidad y una rastreabilidad, es decir, un sistema documental robusto que cumpla con lo mínimo necesario basado en buenas prácticas documentales y que le garantice a la autoridad y, por supuesto, al usuario, es decir, al paciente, que ustedes están realizando las actividades con una trazabilidad por cualquier imprevisto que pueda suscitarse. Otro punto muy importante, y es aquí donde muchos de los establecimientos desconocen, son a los proveedores. Y digo desconocen porque a veces se pensaría que la visita de verificación es solamente para el establecimiento y ahí termina el alcance, y no es así. Si durante una visita la autoridad verifica que aquellos productos con los que ustedes trabajan, aquellos con los que se está haciendo una aplicación al paciente o que tienen una venta, no cumple con lo mínimo necesario, es decir, con aquellos números o aquellos números de autorización por parte de la COFEPRIS, bueno, pues les va a pedir el nombre, dirección, teléfono y los datos necesarios para poder hacer la rastreabilidad y llegar a sus proveedores. Y de igual forma, cuando alguno de sus proveedores tenga una visita de verificación derivada por una denuncia o no, esa misma visita de verificación puede impactar en una visita hacia ustedes. El alcance es mayor y no se centra solamente al establecimiento que en ese momento están llegando a verificar. Otra parte importantísima, y aquí es otro punto que nosotros hemos observado en materia de regulación, es que uno de los documentos principales a tramitar es un aviso de funcionamiento. Este aviso de funcionamiento literal es como levantar la mano y decirle a nuestra autoridad: estas actividades se realizan en este domicilio, en este establecimiento. Y aquí es muy importante que si ustedes, les voy a poner un ejemplo, si ustedes tienen consulta de nutrición, pero adicional tienen una consulta de médico general y adicional tienen algún tipo de actividad que impacte o que entre dentro de los conceptos de medicina regenerativa, bueno, pues cada uno de ellos deberá tener la legislación y deberá tener la regulación, hablando documentalmente, aplicada a su establecimiento. Es decir, un solo aviso de funcionamiento que mencione medicina regenerativa no tiene el alcance para que ustedes puedan ofrecer otra actividad u otro servicio. Todo esto se tiene que notificar ante la COFEPRIS, y algo importante también es que estos avisos se deben de realizar o llevar a cabo días antes, mínimo 10 días antes de que inicie la operación en su establecimiento o de que ustedes agreguen alguna actividad a las que ya realizan. Esto para decirle justo a la comisión que están cambiando, modificando o agregando una actividad diferente a lo que previamente le habían notificado. Es importante que ustedes identifiquen cuál es el riesgo también en cada una de sus actividades, ya sea de venta, de almacenaje, de distribución o de uso y aplicación de productos en su establecimiento. Este análisis de riesgo les va a dar un panorama mucho más claro de aquello a lo que es importante llegar en temas de cumplimiento. Otro punto que por supuesto no está fuera del alcance de revisión dentro de una visita para el tipo de establecimientos en materia de medicina regenerativa o en materia de servicios para la salud son las instalaciones. Las instalaciones deben de contar con lo mínimo necesario marcado en la normativa aplicable a las actividades mencionadas o que se ejerzan en el establecimiento. Es decir, si ustedes, por la naturaleza de las actividades, requieren una licencia
para medicina, para actividades de medicina regenerativa. Bueno, pues dentro de la solicitud de esa licencia, también tendrá que ir el cumplimiento de las instalaciones o de las características de las instalaciones para que puedan dar u ofrecer esos servicios. Otra parte importante, un médico debe contar con esas acreditaciones académicas necesarias para que ustedes puedan demostrarle a la autoridad que tienen la competencia para proporcionar el servicio. Es decir, un título de médico no alcanza para otras actividades. Siempre en una visita les van a pedir esas acreditaciones. Es decir, algún título, alguna certificación, aquellos documentos que le garanticen a la comisión que ustedes tienen el conocimiento para poder hacer uso de todas o aplicaciones de todas estas actividades dentro de su establecimiento. Estos 6 puntos son generalmente aquellos puntos que detonan el cumplimiento o el incumplimiento dentro de una visita de verificación. ¿Y por qué les hablo o me quise enfocar en temas de una visita? Porque regularmente la COFEPRIS tiene un alcance de hacer estas visitas de manera ordinaria. Sin embargo, en todo el país y bajo todo o todas las solicitudes que actualmente la comisión tiene, se va a dirigir a aquellos establecimientos que previamente hayan tenido una denuncia sanitaria. Y dentro de esa denuncia, estos 6 puntos son medulares para que ustedes pudieran o no tener una multa, una suspensión de actividades total o parcial y, por supuesto, hablando en materia económica, también el monto de la multa incrementaría de acuerdo al incumplimiento de cualquiera de estos puntos. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que generalmente va a imponer la comisión? Como les comentaba, si el verificador considera que la actividad que se está realizando puede ser generadora de un riesgo hacia la población, bueno, pues lo primero que va a hacer es colocar sellos de suspensión. Y esta clausura o suspensión parcial o total de actividades va a estar en función del nivel de riesgo que en ese momento la actividad esté presentando en el establecimiento. Por otra parte, si ustedes cuentan con producto que no tenga registro sanitario, que no cuente con una previa autorización por parte de la COFEPRIS en el caso de suplementos alimenticios, de algún tipo de remedios herbolarios o de dispositivos médicos, también estos requieren un registro sanitario. Bueno, pues lo que hace la comisión es un aseguramiento, colocación de sellos de aseguramiento del producto y posterior hay que hacer todo lo necesario para la destrucción de esos productos y garantizarle a la autoridad que estos ya han sido destruidos, obviamente con un proveedor de servicio certificado o calificado para lo mismo y solicitar la suspensión posterior del pago de las multas. Aquí es importante que ustedes puedan identificar qué actividades de riesgo están realizando. En pantalla pueden ver algunos insumos, algunas fotografías que hemos tomado de establecimientos en donde, por ejemplo, hay soluciones abiertas que no tienen ninguna identificación, no tienen o no cuentan con fecha de caducidad. Algunos insumos para la salud como dispositivos médicos que ni siquiera están etiquetados en su idioma español y que por supuesto no cuentan con un registro sanitario. Preparación de soluciones que tampoco tienen una fecha de preparación, que tampoco tienen cuál es el porcentaje o quién lo preparó. Y bueno, dentro de todas estas actividades podemos mencionarles muchas más. Y es aquí donde precisamente impacta la implementación de un sistema documental, un sistema basado en procedimientos que puedan garantizar que cada actividad que ustedes realizan
cuente con lo mínimo necesario para garantizarle al paciente un servicio de calidad y para garantizarle a la autoridad que ustedes están dentro de la normativa aplicable para sus actividades. Como les comentaba, la principal causa de sellos de suspensión a diversas actividades económicas en el país, principalmente hablando de servicios de salud, son las denuncias sanitarias. Una persona puede levantar el teléfono, puede marcar a nuestra autoridad y mencionar desde una actividad pequeña que pudo identificar hasta una anomalía que conlleve un riesgo en la salud del consumidor o del paciente, y de manera inmediata la autoridad va a estar afuera de su establecimiento colocando sellos de suspensión. El retiro de estos sellos puede variar en tiempo dependiendo de aquellas anomalías que se han encontrado, desde 3 hasta 8 o 10 meses. Imagínense un establecimiento con sellos de suspensión por casi un año. Es insostenible para muchos de los profesionales de la salud. De ahí la importancia del tema de prevención, de que conozcan cuáles son sus derechos también ante una visita de verificación. Y esto es importantísimo, porque así como la autoridad tiene la obligación y el derecho de verificar un establecimiento, también el profesional de la salud o el dueño del establecimiento tiene derechos que en muchas situaciones, en muchos casos, la autoridad no le hace saber. ¿Y cuáles son estos derechos? Bueno, pues conocer efectivamente el orden de verificación, saber y verificar que todos los datos de la visita de verificación estén dirigidas a su establecimiento, conocer el alcance de la visita de verificación, por supuesto conocer y saber la identidad de las personas que van a poner sellos de suspensión a su establecimiento, así como ustedes tienen también el derecho de asignar 2 testigos. Estos 2 testigos que van a acompañar durante toda la visita, y para el caso de aquellos que no lo sepan, después de la visita, en el documento que les entregan, hay un apartado casi al final en el que ustedes pueden declarar aquello con lo que no estén conformes, que hayan levantado como observaciones. Y esto es muy importante porque tienen el derecho a expresar aquellas actividades con las que no estén de acuerdo. Parte de todo esto son sus derechos principales y es importante que los conozcan ante una visita de verificación. Otro tema importante es que las normas son muy amplias y a veces el orden de verificación está con el alcance de una norma y en muchas ocasiones ustedes no realizan o el establecimiento no realiza todas las actividades que la norma marca, por lo que algunos puntos no son aplicables al establecimiento. Todo eso es importante que ustedes conozcan, ya que puede ser o no un parteaguas dentro de la visita que les hagan y por supuesto de las multas que puedan tener. Otra parte importante que nosotros a lo largo de las visitas hemos identificado es la venta de insumos para la salud. Todos ellos deben estar dentro del marco regulatorio, es decir, no tener con productos que no cuenten con una autorización previa por la COFEPRIS. Es importante mencionarles que dentro del establecimiento no se puede tener medicamentos abiertos, por supuesto sin registro sanitario en el caso de medicamentos o dispositivos médicos. Es importante contar con toda la facturación y todos aquellos documentos que garanticen la legal posesión de cada producto que ustedes tienen y llevar por lo menos un sistema de almacenaje que esté enfocado en buenas prácticas de almacenamiento dentro de su establecimiento. Aquí, dentro de este punto de venta de insumos para la salud, también es otro de los temas
que tienen mayor impacto dentro de una visita de verificación y dentro de lo que hemos visto que una multa puede ir de los 50,000 hasta prácticamente 1,5 millones, dependiendo del tipo de riesgo y el tipo de hallazgo que le coloque o que les coloque la autoridad. Otra parte que a veces se deja de lado y que por supuesto tiene mucha importancia es el tema de la publicidad. La publicidad para los servicios de la salud a veces pareciera que pudiera ser un gasto, pero no es así. Muchos de nosotros publicitamos en Internet nuestros servicios o el producto que estamos vendiendo, que se está distribuyendo, algún otro servicio que esté dentro de la cadena de un establecimiento. Sin embargo, cabe mencionar que cada uno de esos servicios y esas publicaciones deben de contar para ser publicitadas previamente con una autorización por parte de la COFEPRIS. También la COFEPRIS está dirigida a regular estos servicios o esta publicidad en los servicios de salud. Y aquí hay algo importante. Muchos de los trámites y muchas de las autorizaciones que la COFEPRIS les emite ni siquiera tienen un pago de derechos. Son trámites gratuitos en los que ustedes pueden acceder a través de una plataforma que en este momento es la DigiPris y que ya tiene un alcance importante con muchos trámites todavía hay trámites que se tienen que presentar de manera presencial en la comisión. Sin embargo, es tan crucial que esto también puede estar o derivar de una búsqueda, por ejemplo, en Internet de la autoridad hacia ciertos conceptos o ciertos servicios y de ahí, bueno, pues llegar con el profesional de la salud a su establecimiento, mientras que ya se dio de baja la página o aquella información que ustedes hayan compartido en Internet. Es importante llegar hacia el usuario, llegar hacia el paciente con actividades reguladas, con publicidad regulada, con un establecimiento que cumpla con lo mínimo necesario. Porque aquí hay dos vertientes. Una es el tema ético, el tema de poder ofrecer a nuestros pacientes un servicio de calidad que cumpla con lo mínimo necesario, por lo menos para garantizar que el servicio que estemos dando sea un servicio dirigido, regulado y de calidad. Y por otra parte, también impacta en temas económicos. Al no tener una visión del cumplimiento regulatorio de nuestro establecimiento, bueno, pues ante una visita de verificación, como les comentaba, puede ser o no detonante para la pérdida del mismo establecimiento. Así que yo les puedo asegurar que ningún tema hablando de prevención en materia de regulación sanitaria, tanto para el establecimiento, el producto, el servicio, el profesional de la salud o la publicidad, es un gasto. Más bien, es una inversión y garantiza que su establecimiento esté bajo la normatividad vigente. Es importante mencionarles que a través de la asociación de MRS, ustedes pueden contar con un acercamiento para la asesoría técnica y legal, no solo en materia de publicidad, sino para cada una de las actividades que ustedes realicen. Hablando específicamente en servicios o en productos, cada una de estas actividades tiene cierta especialidad y cierto alcance. A través de la asociación, por supuesto, ustedes pueden llegar y tener la facilidad de contar con profesionales preocupados y ocupados en que sus establecimientos cuenten con aquella regulación para que puedan seguir operando de manera efectiva. Es importante mencionarles, aquí en pantalla pueden ver un documento que nos habla de una prevención. Es una prevención para la solicitud de un permiso de materia de publicidad.
mismo que le dimos, lo trabajamos, pudimos apoyar al establecimiento y sin problema se pudo obtener esta autorización en publicidad, así como en muchas otras actividades por las que hemos trabajado. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es María Isabel García Valencia y yo formo parte de los especialistas para poder apoyar al establecimiento al cumplimiento en materia sanitaria y, por supuesto, me pongo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Disculpa, ¿cómo se llama el corporativo? Buenas noches, es Corporativo Progresa. Progresa. Sí, así es. Ahorita si gustan se los escribo en el chat. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Agradecemos su valiosa asistencia. Y bueno, damos la bienvenida a la ingeniera Isabel García y abrimos la sección de preguntas y respuestas. Pueden ir preguntando en el chat. Veo que ya hay algunos agradecimientos. Y alguna otra pregunta que tengan, adelante, pueden hacerla. Voy a habilitar los micrófonos para todos. Y quien desee preguntar, la ingeniera puede atender sus dudas. Por ahí está una pregunta que nos menciona el doctor Abraham, que cuál es la página para hacer los trámites. Les comentaba en la plática que la página que en este momento está utilizando COFEPRIS justo para ingresar o solicitar, por ejemplo, un aviso de funcionamiento, alguna modificación, baja del mismo, o trámites que sean un poco más comunes, digamos, en los establecimientos, es DigiPris. A través de esta página, ustedes pueden generar su propia contraseña, su propio usuario, y se pueden hacer diversos trámites en esta plataforma. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, por supuesto. De hecho, si gustan, se los escribo aquí en el chat. La página se llama DigiPris. Y es ahí donde se puede realizar. Les comentaba aquellos trámites que son un poco más generales, como avisos de funcionamiento, algunos permisos de importación. Esa es la plataforma en donde ustedes pueden darse de alta. Otra de las preguntas, dicen que si nosotros manejamos los manuales de procedimientos que pide la COFEPRIS. Sí, nosotros los generamos. Si ustedes requieren, por ejemplo, tramitar alguna licencia de medicina regenerativa, parte de los requisitos solicitados por la COFEPRIS justo son los manuales. Nosotros les podemos apoyar con la elaboración de los mismos. Y algo importante es que dentro de las oportunidades y de los servicios que damos, es también una evaluación. Esta es ningún costo en la zona conurbada de Ciudad de México, Estado de México. Si sus establecimientos están de este lado, podemos hacer una visita de verificación al establecimiento sin ningún costo y emitimos un dictamen del estado regulatorio. Es decir, les comentamos cuáles son aquellos trámites que debieran tener por la naturaleza de las actividades. ¿Pero esto también cambia en cada estado? Pues realmente la COFEPRIS, como es una entidad que de alguna manera regula a nivel federal, aquí puede aplicar exacto el antecedente de el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, una vez que ustedes están regulados por la COFEPRIS en estas materias, bueno, pues prácticamente estarían cubriendo aquello que les solicita de manera independiente a nivel estatal, a menos que sea un trámite que sí tuviera que hacerse en algún municipio, pero que no tuviera que ver
por ejemplo, con una autorización para el servicio. Más bien, ya estos trámites tendrían que ser, por ejemplo, una licencia de funcionamiento para determinar, por ejemplo, o determinada por un uso de suelo, pero esto ya se tiene que hacer en el municipio o en la entidad donde radican. Pero a nivel materia de salud, regulación sanitaria, sí, la COFEPRIS regula a nivel federal y puede ser, por supuesto, o puede cubrir cualquier entidad federativa. ¿Puedes hacer una visita a Puebla, a la ciudad de Puebla? Sí, por supuesto. Por supuesto, podemos agendar una visita al establecimiento y como les comentaba, lo que hacemos y por lo que nosotros estamos trabajando es en materia de prevención. El 80% de los clientes que actualmente tenemos nos buscan cuando ya tienen o una multa, Problemas. o tienen, exacto, o una visita o sellos ya de suspensión de actividades. Y la idea es que el profesional de la salud conozca cuál es aquella regulación o aquella normativa que les aplica con base exactamente en las actividades que realizan. Las normas, la regulación es tan amplia, esa es una norma que le puede aplicar, por ejemplo, la 241, que abarca almacenamiento, distribución, fabricación, venta de dispositivos médicos. A veces la misma autoridad quiere aplicar todos los puntos para un solo establecimiento que solo tiene una de esas actividades. Y de ahí la importancia que ustedes conozcan qué les aplica, con qué se pueden defender y cuáles son sus derechos ante una visita de verificación y, por supuesto, sus obligaciones dentro de la actividad que realicen. Entonces, la respuesta es sí, sí podemos hacer una visita al establecimiento para poder apoyarles en el conocimiento de lo que les aplica. Gracias, Silvia. ¿Hacen visitas a Pachuca? Sí, claro que sí, Dulce. Podemos también agendar una visita para allá. Realmente tenemos en este momento tenemos clientes de Cancún, tenemos clientes de Guadalajara, de Monterrey, de Querétaro, de diferentes entidades del país. Entonces, conocemos de alguna manera cuáles aquellos puntos que adolecen su mayoría los establecimientos y por supuesto podemos agendar una visita. Muchas gracias. El teléfono que Ingeniera, por ahí están haciendo una pregunta, creo que varios de nuestros, o la mayoría de nuestros clientes tienen esa pregunta. En particular, la doctora Ana Laura Cipriano dice, mi consultorio se encuentra dentro de un laboratorio, hago medicina general y aplicaciones de oroterapia. Tengo permiso de funcionamiento, pero mi duda es si tengo que tramitar otro para la aplicación de oroterapia. Y la respuesta es sí. Cabe mencionar o algo con lo que nos encontramos de manera regular es que a veces el profesional de la salud empieza con la especialidad que está ofreciendo o con la primera que inicia el establecimiento. Posterior se da que a lo mejor hay un nicho de mercado interesante o una oportunidad de negocio e ingresan ciertas actividades dentro del mismo establecimiento. Todas estas actividades que sean adicionales a lo que en algún momento ustedes le notificaron a la COFEPRIS, sí o sí hay que notificarle nuevamente y hay que hacer las modificaciones correspondientes a los avisos de funcionamiento. Les platico por qué. Algo que se da muy, muy común es durante la visita de verificación, llegan con una orden o un orden de verificación y en ese documento tiene el alcance de las actividades que ustedes le han notificado a la COFEPRIS. Pero si en ese momento la autoridad se da cuenta que tienen algunos servicios o actividades adicionales que no están notificados, eso, nada más esa simple actividad o esa simple omisión ya requiere o implica que les puedan poner sellos de suspensión de actividades. Cabe mencionar que la aplicación de estas medidas o sanciones puede ir de 6 hasta 1 año en lo que les retiran los sellos. Y como les comentaba en la presentación, esto impacta de verdad muchísimo al establecimiento. O sea, es muy complicado que un establecimiento aguante cerrado meses. Muy, muy complicado por todo lo que implica. Entonces, sí es importante que cada actividad que ustedes estén realizando esté notificada a la COFEPRIS
y que a su vez tenga la documentación necesaria para que ustedes garanticen una trazabilidad y una rastreabilidad si es que tienen una visita. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Me encuentro en la ciudad de Querétaro, soy ortopedista. Le agradezco esta conferencia tan bien estructurada y tan buena para nosotros. A ver, yo tengo 2 o 3 preguntas, pero ser lo más concreto que pueda. La primera es que la medicina regenerativa es un mundo muy grande, desde la sueroterapia, pasando por plasma rico en plaquetas, células madre, prolo, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta en este caso es, toda la medicina regenerativa en México todavía no está regulada y todavía no está aceptada por COFEPRIS. Entonces, ¿qué tipo de permiso podríamos tener, por ejemplo, si yo quiero hacerle una terapia neural a un paciente? Si todavía esto no, para la COFEPRIS no es válido. Sí, es correcto. Por ejemplo, yo le platicaba a la doctora Corso, el concepto de sueroterapia sí existe. Está en la 036. Sin embargo, para la COFEPRIS ese concepto está dirigido hacia la aplicación de una sustancia que tenga que ver con la picadura de un insecto o de un animal, por ejemplo, un alacrán. Para fines de COFEPRIS, la sueroterapia está dirigida hacia eso, hacia un material que sea para una toxina o para este tipo de situaciones. Entonces, efectivamente, aún no está regulado. De hecho, aunque estas prácticas en otros países ya tienen más tiempo y está demostrado, hay muchos avances ya en el Senado que les están solicitando justo a la COFEPRIS poder regular esto, porque si bien es cierto que hay muchos profesionales de la salud que se preparan y que tienen todo el antecedente para poder aplicarlo, también hay muchos que de verdad, ustedes lo deben saber mejor que yo, suben videos en internet, suben videos en YouTube de cómo aplicar ciertas o hacer ciertos procedimientos y por supuesto todo eso no está regulado. Entonces, contestando a su pregunta, lo que nosotros hacemos es blindar al establecimiento con una base documental en donde cuidamos muchísimo el lenguaje que se utiliza para no darle pie a la COFEPRIS en algún momento en una visita de verificación que encuentre información o términos que pudieran impactar en una sanción o en una multa. Si bien es cierto que en una visita de verificación, que llevo 16 años en materia regulatoria y trabajando con diferentes tipos de establecimiento, no he visto una sola visita que se vaya sin una observación, a menos que haya un previo acuerdo con la autoridad, pero de manera normal, de manera regular, no, yo no he visto una sola visita. Hay una diferencia abismal entre una observación que se puede subsanar con un procedimiento a una observación que definitivamente no tenga ni siquiera el fundamento científico para poder cubrirlo. Entonces, dado esta situación en materia regulatoria y en la misma COFEPRIS, lo que hacemos es apoyarle conociendo las actividades que hace el médico, el profesional de la salud, y blindar con una serie de procedimientos, con registros, con bitácoras y con el lenguaje adecuado para que pueda hacer uso y pueda ofrecer las actividades que está realizando sin que tenga esta problemática con la autoridad. Ingeniera, perdón, pero yo tengo entendido que para COFEPRIS, nosotros en nuestros consultorios ni siquiera tenemos derecho a tener una jeringa. Es decir, nosotros estamos por ley que no podemos inyectar a un paciente, ni siquiera por vía intramuscular. Eso es lo que dice la ley. Entonces, ¿cómo podemos protegernos si tenemos un frasco de vitamina C o de complejo B que no tenga o que tenga inclusive el permiso de COFEPRIS y ni siquiera para la COFEPRIS nosotros podemos inyectar? Exacto, y para eso existen las claves CIAN. La clave CIAN determina la actividad o las actividades que un establecimiento puede realizar. Es verdad, hay, por ejemplo, claves que son, por decirle algo, para consultorios de medicina general y efectivamente
no se puede hacer la venta, por ejemplo, de un medicamento, por supuesto. Sin embargo, sí hay claves que determinan ciertas actividades que pueden notificarse a la COFEPRIS. Digo, en este momento no hay una legislación clara acerca de las actividades que están haciendo, pero es un hecho que la autoridad tiene ya todo un mundo de médicos y de establecimientos que están haciendo estas actividades y realmente no le queda otra más que poner en marcha toda la parte de regulación y por la parte de los médicos documentar y garantizar, le digo, a través de un manejo de lenguaje adecuado, porque eso lo hemos visto durante todos estos años. Una palabra, un término, pueden hacer una gran diferencia en una sanción o en una observación de la misma autoridad. Buenas noches, doctora. ¿Podría yo continuar con una pregunta? Sí, adelante. Mi nombre es Yael Avilés y quisiera hacer una pregunta muy importante y específica en correlación al tema. Nosotros también realizamos la sueroterapia y sacamos el permiso de COFEPRIS para un consultorio de medicina general, pero la mayoría de nuestros usuarios requieren el servicio a domicilio. ¿Tendría que yo sacar un permiso especial? Nosotros, al aplicar la sueroterapia con los pacientes, lo que realizamos es un consentimiento ya avalado por un área jurídica en donde nos redactaron el consentimiento como paciente ambulatorio domiciliado, con todos los artículos que conlleva la autorización de función, instalación, administración y reacciones adversas ante el procedimiento. ¿Eso podría avalarme ante mi procedimiento para no tener ninguna sanción? Sí, sí le puede ayudar, sí le puede avalar. No hay, al igual que lo que comentábamos, no hay una legislación clara. En este momento, por ejemplo, y es reciente realmente el tema de la solicitud, como les comentaba en la plática, la solicitud de una licencia que tenga el alcance de medicina regenerativa. La medicina regenerativa como tal y como concepto es muy amplia y es ahí que para que a ustedes les otorguen esta licencia es importante que se presenten los manuales de operación, pero dentro de esos procedimientos y dentro de algunas otras actividades médicas no está del todo regulada tampoco la asistencia a un paciente ambulatorio en su domicilio. Pero con esto que me dice, por ejemplo, con un consentimiento, por supuesto que puede, digo, no cubrir aquello que no existe, pero sí de alguna manera garantizar que usted está por lo menos teniendo una actividad regulada y una trazabilidad en sus procesos. Ok, muchas gracias. Y, por ejemplo, vía en línea, ¿también existen las asesorías? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que generalmente hacemos cuando el establecimiento está muy lejos o en algún área donde nosotros no podamos asistir, lo que hacemos es hacer una reunión vía Zoom. A veces durante esta reunión el profesional nos enseña parte del establecimiento o cómo son sus actividades y con base en eso también podemos determinarle alguna estrategia con base en los conocimientos que tenemos para que pueda hacer y operar sus actividades. Ingeniera, perdón, Ahí hay damos una la pregunta palabra en el a- panel que yo quiero retomar porque también quisiera la respuesta. Es la del doctor que dice, en caso de ser médico especialista en dolor, ¿qué certificaciones y autorizaciones debo contar? Como la mayoría de nosotros manejamos dolor, sería muy interesante esto. Doctor Merlano, discúlpeme, se oyó por ahí un ruido, no le alcancé a escuchar del todo. Perdón, es que estamos en tormenta acá. En caso de ser médico especialista en dolor, ¿qué certificaciones y autorizaciones
deberíamos contar, porque la mayoría, sean especialistas o no en dolor, manejamos cuadros de dolor. Claro, más allá del manejo del paciente o de la actividad como tal que tenga que ver con esa actividad que me menciona, o con este término más bien, le comentaba, hay un documento emitido por la COFEPRIS que es un acuerdo en donde se establecen muchas claves, que son las claves CIAN. Cada una de ellas tiene un alcance. Si usted, por ejemplo, dentro de la clínica hace la aplicación o tiene a los pacientes dentro de un periodo que no pudiera ya considerarse como ambulatorios, bueno, ya le aplica otra clave CIAN y por tanto tiene otro alcance. Entonces, aquí sería ideal que, si usted me permite comunicarme con usted, con la persona que me indique, y podemos ver cuáles son las actividades que hace dentro del establecimiento, es decir, si tiene aplicaciones por ejemplo, de sueros, si tiene alguna otra actividad en específico. Por ejemplo, me mencionaba también lo de PRP. Efectivamente, no hay nada en este momento que la COFEPRIS autorice con este tipo de plasma. El mismo uso, por aquí veía también en el chat, el mismo uso de la centrífuga también implica pues otras actividades que el alcance generalmente ya va hacia licencias para laboratorio, licencias para manejo de células, licencia para medicina regenerativa. Entonces, mucho depende de la actividad que realice y con base en eso determinamos el alcance. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, ingeniera. Por ahí, doctor Carlos Evaristo Aranda, que siempre nos acompaña en todas las sesiones, levantó la mano. Doctor Carlos, le escuchamos con su pregunta. Gracias. Buenas tardes, noche. Primeramente, muchas felicidades. Es una excelente información y sumamente valiosa para todos el equipo de médico, ¿no? O los que practicamos algún área de la salud. Primeramente, yo quiero recalcar que nuestro papel fundamental, nosotros fuimos formados en la academia para... Doctor Carlos, no se escucha. Ya no se le escucha. No se escucha, doctor. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya se escucha. Gracias. Perdón, entonces, felicidades primero, ingeniero, valiosa información, muy enriquecedora y que nos abre los ojos. Mi punto importante aquí es hacer algunas énfasis. Como médico, o todos los que practicamos algo de las ciencias de la salud, nos formamos en la academia para ver pacientes, nos formamos en la academia para ayudar. Desafortunadamente, no existe una materia en nuestra formación que nos enseñe números, contabilidad, ¿no? Y mucho menos nos enseñan a estas regulaciones. Esto significa que el trabajo que ustedes hacen es sumamente importante, porque un médico tiene que estar enfocado en su preparación, enfocado en el paciente. Por ende, tenemos que delegar estas funciones a los especialistas como usted. Eso es una herramienta valiosísima, como bien lo dijo, no es un gasto, es una inversión. Ahora, escuché que el colega, y hay que tener precaución, justamente dice el colega, no podemos tener ni una aguja o jeringa en el consultorio, pero por ejemplo, cuando no estamos o cuando no nos informa bien una autoridad, es tanto tener cosas de más incurrir en una falta, pero por ejemplo también si nos llegan a una revisión y no tenemos el material indispensable para una urgencia, también se vuelve un problema ante la autoridad. Entonces, con una asesoría como la que usted nos da, el hecho de delimitar cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestras responsabilidades, pero con fundamentos legales, la verdad es que nos abre los ojos a todos, y robustece la tranquilidad pues, de nuestro centro médico. Y por último, qué valiosa es tener también su asesoría, como no nos enseñan leyes, y muchas veces no nos enfocamos y no nos involucramos en esto, el hecho de que ustedes nos apoyen
se dice que en las leyes todo lo que no esté excluido, entonces está incluido. Pero ¿cómo podríamos recibir a una autoridad si no sabemos ni siquiera el ABC? Entonces, qué buena asesoría es la de usted, porque insisto, todo lo que no esté excluido, entonces está incluido. Entonces, con una asesoría como la de usted, podríamos estar conociendo el ABC de la legislación, de lo que nos aplica, de lo que no nos aplica, los alcances, y con eso verás que vamos a dormir. Felicidades, de verdad, ingeniero. El hecho de que usted nos pueda dar desde cómo sacar un aviso de funcionamiento, manuales, consentimientos informados, es algo sumamente valioso. Yo he tenido la experiencia, colegas, de trabajar ya con el ingeniero. Cambió nuestro servicio médico sobremanera, porque es un antes y un después la asesoría del ingeniero. Felicidades nuevamente. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por su comentario. Ingeniero, una pregunta. De verdad que sí, tenemos muchas. Si nosotros quisiéramos que viniera a Morelia, ¿cómo le hacemos? ¿Tendríamos que hacer una reunión grande? ¿Cuánto costaría? No sé. Mire, generalmente lo que hacemos con los establecimientos que están fuera de las zonas, digamos, que tenemos de alcance, solamente vamos o verificamos con ustedes el tema de los viáticos. El tema que les comentaba ahorita, la asesoría al establecimiento se realiza sin costo. Esto a nosotros nos favorece muchísimo por dos cosas. La primera, como les comentaba, apostamos hacia la prevención. Entre mejor sean los servicios médicos para toda la población, de verdad que todos estamos más tranquilos. Y segundo, ustedes conocen cuál es el alcance regulatorio o no que puede tener su establecimiento, qué les aplica y cuáles son sus derechos ante una visita de verificación. Después de este ejercicio, en el caso de que ustedes requieran el servicio, entonces sí aplica o sí implica un servicio de honorarios o un pago de honorarios. Y de no ser así, el tema que ustedes nos puedan recomendar para nosotros también es muy valioso. Entonces creo que en este ejercicio todos salimos ganando y cuente con nosotros si es que así lo requiere una visita para su establecimiento. Muchas gracias, doctora. Entonces, ¿sería tan amable en dejarme su teléfono, por favor? Sí, por supuesto. Dejo aquí el número de teléfono, mi nombre y por supuesto que estamos a sus órdenes. De igual manera, comentamos, vamos a mandarles todos los datos de la ingeniera por medio de nuestro grupo MRS oficial. Para quienes se conectaron el día de hoy, por sea el medio de contacto que les hayan invitado a esa sesión, pueden preguntarle a su ejecutivo de venta, por Facebook si nos contactaron, por el medio que sea, nos preguntan y con gusto les damos los datos de la ingeniera. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo quiero hacerles un comentario nada más antes de finalizar. Quiero darle las gracias antes que nada a Isabel por la participación. La verdad es que siempre es muy grato escucharte y saber pues todas las actualizaciones, todo lo que tenemos que tener en regla jurídicamente hablando. También a todos los que se conectaron el día de hoy. Es muy bueno saber que les interesa el trabajo que estamos haciendo. Miren, nada más como un comentario, es importante saber con quiénes se acercan ustedes para hacer un trámite. La ingeniero es una persona que ya tiene una trayectoria, tiene muchas personas que dan su recomendación, como el doctor Evaristo, porque existen muchos fraudes alrededor de estos trámites. Nosotros fuimos también afectados por personas que nos hicieron unos trámites que no eran legales. Eso ya hace muchos años atrás, pero sí quería comentar el suceso para que tuvieran en cuenta esta parte. No todos los que se presentan y que dicen que les pueden ayudar, es real esta información. Así que tomen en cuenta de verdad el apoyo de la ingeniero
Es mejor hacer las cosas a tiempo, preventivamente, con calma, sin estrés, a que ya tengamos la supervisión ahí encima, que ya tengamos la suspensión o X o Y, ¿no? Dios no lo quiera, pero puede suceder en cualquier momento. Muchas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga.